Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a Rezumba y Suena la Memoria, un espacio donde privilegiamos la imaginación, el palabreo, la inteligencia reflexiva, la buena comida, la buena música, el gusto por la vida. Rezumba y Suena la Memoria es una colaboración entre el Centro INA Veracruz, Librería Mar Adentro y América Afroindígena. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Bueno, Ricardo, muchas gracias por aceptar esta conversación, motivada en parte por este proyecto editorial de reunir en un libro trabajos tuyos sobre la cultura popular, sobre el son y el fandango, sobre la fiesta en Veracruz. Así que te agradecemos mucho que aceptes esta conversación. Tu trabajo como historiador ha sido pionero, digamos, en indagar las implicaciones y los efectos de la conformación del Estado en el ámbito de lo cultural, ¿no? Sabemos pues que la enseñanza de la historia y la historia, ¿no?, muy atravesada por lo político, pero tu trabajo es muy consistente, ¿no?, en llamar la atención en las implicaciones de una política cultural del Estado, pero también toda tu reflexión sobre el ámbito de las fiestas, la lírica, la poesía. ¿De dónde te viene, de dónde surgió ese interés en ti? Bueno, mira, Álvaro, bueno, gracias desde luego por darme el chance de poder platicar sobre esto. Yo vengo de una familia de científicos, ¿no?, de médicos. Es lo más cercano, padre y madre, médicos, pero los antecedentes más bien del lado paterno, el abuelo, la abuela, ¿no?, desde que yo recuerde, ¿verdad?, había una referencia a cuestiones culturales, a canciones, a poesía, incluso hasta los medios de comunicación, ¿no? Mi abuelo paterno, Rafael Pérez y Pérez, fue un personaje bastante interesante, ¿no? Se interesó, él era músico, pero se interesó también por el periodismo, por la literatura, trabajó en la radio, trabajó desde luego en la prensa, trabajó en el cine, ¿no? De múltiples maneras, tanto como guionista, pero como músico también, como director de teatro, o sea, había toda una dinámica relacionada con expresiones culturales populares, claro, desde ese lado. Y mi abuela, yo a él lo conocí muy poquito realmente. Sin embargo, su legado fue súper interesante porque él hacía pequeños discos chiquitos, así con cuentos infantiles, en los que él ponía música, cantaba, dirigía a los actores, ¿no?, y todo eso, y nosotros los escuchábamos casi religiosamente, ¿no? Mi abuela nos las ponía, hablaba un poco de él. Mi padre fue muy distante con él, ¿no? Pero esta figura, ¿no?, yo creo que sí, por lo menos le puso una gota de interés por las cuestiones culturales desde bastante pequeño, te puedo decir. Y luego, pues, digamos, estando en la preparatoria y luego también, digamos, en los años posteriores,
estuve muy vinculado a la música y al teatro, ¿no? Desde la prepa, pues yo estaba en los talleres de teatro, pero también tocaba con unos compañeros de teatro aquí en Santa Catarina. Teníamos un grupito, ¿verdad?, con poesía y música. Posteriormente me fui vinculando a lo que serían las peñas, ¿no? Claro. Esto te estoy hablando de los años 70, ¿no? Y me fui integrando, formamos un grupo, La Peña Móvil, ¿verdad? Participamos en este movimiento, podríamos decir, de reivindicación de la música latinoamericana de los años 70, digamos, post-68. Y eso también me vinculó a la radio, ¿no? A Radio Universidad. Tocábamos también en Coyoacán, en la Peña del Nahual. Y ahí llegó alguna vez un productor, Héctor Castro, a quien yo quise mucho, y me dijo, oye, vente a Radio Universidad, a ti te interesan estas cosas. Y entonces sí, me vinculé, estamos hablando de 1973, hicimos unos programas de música chilena, de protesta por el golpe de Estado en Chile. Y bueno, digamos, esta vinculación con la música latinoamericana, pues naturalmente me llevó también a trabajar con música mexicana, ¿no? Y por ahí digamos que está esa conexión que uno percibe en tu trabajo. Perdón que te ataje, pero era un poco para nada más agarrar ese hilo, porque tú, tu formación, eres también antropólogo, ¿verdad? Pues sí, mira, estudié una temporada en la escuela de antropología saliendo de la prepa. Bueno, saliendo de la prepa me fui a dar una vuelta por América Latina. Estuve metido en algunos movimientos comprometidos, ¿no? Que yo quería hacer la revolución, etcétera, etcétera, como muchos de mi generación. Y entonces, bueno, tuve que irme a Sudamérica. Hice un largo viaje por Sudamérica en 1974, ¿no? Pero antes que eso, yo ya tenía como el gusano de la música, ¿no? Y también componía, ¿no? Yo compuse varias de las piezas que el grupo de La Peña Móvil después grabó y bueno, me gustaba mucho también, no solamente tocar la música, sino componer, tener algo que decir. Y desde luego también, y esto es interesante, y ahí por lo menos para mí fue muy interesante, mi vinculación con la radio universitaria, porque eso me permitía también ir al Museo de Antropología, a la biblioteca, y averiguar sobre la música latinoamericana. Entonces yo copiaba las cosas de lo que aparecía en la biblioteca y luego lo presentaba en mis programas de radio en Radio Universidad. En Radio Universidad empecé realmente como en 72, 73, por ahí, ¿no? O sea que tú empezaste a hacer radio antes que, digamos, profesaras el oficio académico de investigador. Sí. De hecho, yo empecé a hacer radio antes. Estaba yo en la escuela de antropología, ¿no? Ya hacía yo programas de radio, pero luego de la escuela de antropología me salí y gracias a un profesor muy querido, que Andrés Medina, que nos daba clases de etnografía y etnología, me dijo, ¿tú para qué estás aquí de antropólogo? A ti vete a hacer algo que te permita pues, ampliar tu mirada. Y entonces me dijo, vete a hacer historia, ¿no? Y entonces entré a la facultad. Primero había yo entrado a la universidad a estudiar medicina, un poco en la línea de mi familia, apuntalado desde luego por mi padre, que no le gustaba mucho que yo fuera músico y que tuviese estas inclinaciones que le recordaban probablemente al abuelo, ¿no? Claro.
pero también fracasé. Y yo quería estudiar medicina no porque me interesara la medicina, sino porque como estaba yo involucrado en cuestiones de la revolución y todo eso, pues mi modelo era el Che Guevara y figuras de este tipo, entonces pues había que ser útil, ¿no? La revolución. Entonces estuve un rato en medicina, ya había yo ingresado a la universidad, ya había yo aprobado el ingreso y entonces pues me valió el ingreso para entrar a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿No? Y ahí arranqué y empecé realmente en la facultad hasta 1975-76, ¿no? Fue regresando de Sudamérica que ya las cosas se habían medio calmado en México, ya la Guerra Fría estaba... La Guerra Fría, bueno, la guerra sucia, ¿no? En el fondo. Claro. Porque no fue muy fría, que digamos, se había paliado. Yo todavía tuve que esconderme una temporada en San Andrés Coamiata, entre los huicholes, cosa que desde luego me fortaleció, pero al mismo tiempo también me hizo dudar de la carrera de antropología, ¿no? Y de la de medicina, de las dos. Entonces, pues regresé y ya me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras, en Historia, y ahí seguí. Aunque todavía estaba yo en la facultad y trabajaba yo en Radio Universidad, ¿no? O sea, trabajaba en Radio Universidad y estaba en la facultad. Y en ese momento se podía medio arreglar que te quitaran horas de trabajo mientras estabas estudiando. Yo hice un arreglo así, ¿no? Pero también la Radio Universidad entró en crisis en ese momento porque, bueno, pues los movimientos, me tocaron todos los movimientos del Stunam, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto tocó todo el movimiento, digamos, anti-soberón, ¿no? Y entonces la radio entró en crisis, igual que la universidad. Y justo en ese momento, yo tenía muchos amigos músicos, Marcial Alejandro, Eniac Martínez, bueno, una buena cantidad de amigos, ¿no? Entonces, Marcial me dijo, oye, que estaba trabajando en Radio Educación, me dijo, ¿sabes qué? Granados Chapa quiere hablar contigo, ¿no? Y bueno, yo admiraba muchísimo a Granados Chapa, ¿no? Me parecía una figura muy importante del periodismo mexicano. No lo conocía yo personalmente ni a fondo, pero sí había leído sus cosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando fui a hablar con el licenciado Granados Chapa, y me dijo, ¿por qué no se integra con nosotros? Yo le dije, pues, híjole, es lo que estoy buscando, ¿no? Y entonces... De aquí soy. Exacto, ¿no? O sea, lo que pasa es que Radio Universidad como que sí me permitía producir, hacer muchas cosas, pero ya se estaba burocratizando mucho, ¿no? En cambio, en Radio Educación era programador musical, que era uno de los trabajos más bonitos que he tenido en mi vida, ¿no? Que es escoger la música que se va a pasar a lo largo del día. Y teníamos un equipo sensacional. Estaba Marcial, estaba Cristina Chávez Ziegler, estaba Graciela Ramírez, ¿no? Bueno, nos llevábamos muy bien entre nosotros. La comunidad de Radio Educación en ese momento era una comunidad muy amable, ¿no? A diferencia de la de Radio Universidad, que era un poco hosca y difícil, ¿no? Como todas las comunidades en crisis, ¿no? Pero bueno. Y entonces ahí en Radio Educación tuve un chance. Esto todo mientras estaba estudiando historia en la facultad, ¿no? Entonces trabajaba en Radio Educación, estaba estudiando historia, y cuando terminé la carrera de historia, bueno, los créditos, y entregué mi tesis, que fue una tesis sobre Genaro Amezcua, que es una figura importante del zapatismo, porque el archivo de Genaro Amezcua me proporcionaron la oportunidad de trabajar ahí en Condumex, ¿no? Mi maestro Blanquel me empujó un poco a que lo hiciera. Cuando terminé mi trabajo de tesis en
de licenciatura en la UNAM, justo en ese momento yo dije, pues, ¿qué hago, no? Me dedico de plano a la historia, me dedico a la música. Ya para entonces estaba medio desintegrando también el grupo en el que yo tocaba, ¿no? En la Peña Móvil, que hicimos muchas giras y bueno, fue toda una vertiente importante. Claro. Hicimos el CEFOL, tocábamos en la Peña del Nahual, pero luego hicimos el Centro para el Estudio de Folclore Latinoamericano. Todo esto también vinculado a la radio, etcétera, claro, etcétera, todo eso. Entonces, cuando terminé la licenciatura y entregué mi tesis, justo en ese momento me inscribí en el CUEC, ¿no? Porque quería yo estudiar cine, ¿no? Okay. Porque el cine juntaba todo, ¿no? Claro. Juntaba la historia, juntaba la música, juntaba la poesía, juntaba la literatura. Los relatos visuales. Exacto, claro, ¿no? Pero no entré al CUEC porque no me permitieron, reprobé el ingreso. No. Lo reprobé por eso, son historias muy divertidas en el fondo. Pero entonces, como no entré al CUEC, me inscribí en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y entonces entré al Centro de Capacitación Cinematográfica y dio la casualidad, ya te estoy hablando de finales de los 70, principios de los años 80, dio la casualidad de que el CICINA, el Centro de Investigaciones Superiores del INA, abrió unas convocatorias. Quien dirigía el CICINA en ese momento era Guillermo Bonfil, a quien yo admiraba muchísimo desde la escuela de antropología, ¿no? Y yo conocía a su hija, a Paloma Bonfil, que una gran amiga, muy querida, ¿no? Y entonces se abrieron unas convocatorias en el CICINA para dos plazas. Una que era con Mercedes Olivera, que era estudiar a los macehuales, ¿no? Okay. Era un trabajo que me interesaba mucho. Pero no era muy contemporáneo. Era una cosa de estudiar el mundo prehispánico, claro, ¿no? Y la conquista y eso. Y el otro fue con Brígida von Mentz, estudiar a los alemanes en México. Mira. Y entonces me entrevisté con Mercedes y como que no congeniamos. Y yo creo que no congeniamos porque yo venía muy desencantado de la revolución también. Yo estaba frito, ¿no? O sea, me había ido muy mal. Me sentía yo muy decepcionado. Claro. Todavía seguía haciendo trabajo político, pero ya para entonces ya no tanto, ¿no? Ya también con la música ya no estaba funcionando bien la cosa, ¿no? Y entonces finalmente pues entré con Brígida von Mentz, con Verena Radkau y con Daniela Spencer a hacer el estudio de los alemanes en México en el siglo XX. Yeah. Y eso me encantó, me gustó muchísimo. Y eso yo creo que me empujó, ¿no? A irme deslindando un poco también del medio radiofónico, de estos medios, aunque estaba yo en las mañanas en el CICINA y en las tardes en el CCC. Okay. Porque el CCC nada más daba clases en las tardes. Y en el CCC te pedían entonces que tuvieras otra carrera. No entrabas desde la prepa, como después se instauró. Entonces, pues, a mí me tocó una generación en el CCC, creo que fue tercera, cuarta generación, en lo que la mayoría de los que estábamos ahí estábamos haciendo cine como segunda carrera, claro, ¿no? Y bueno, me interesó muchísimo el cine, trabajé bastante de cerca con varios maestros que me encantó el cine realmente en ese momento. Tuve clases con Emilio García Riera, ¿no? Tuve clases con Paul Leduc, tuve clases con Jackie Jack, con medio mundo, ¿no? O sea, con
El director entonces era Joskovich, ¿no? Y un maestro que me jaló muy rápidamente fue Alejandro Pelayo. Y Alejandro Pelayo, ¿no? Por cierto, el otro día, aquí en el puerto estábamos viendo a medianoche de estos documentales de Pelayo, narrados por ti, Sí, ¿no? Que conocemos, sí, y que conocemos tanto, ¿no? Que hemos sí. visto, ¿no? Bueno, Alejandro muy amablemente me llamó para hacerle de apoyo, ¿verdad? Porque no fui su asistente, sino fui un apoyo más como chinchigüilla, como se llama en el cine, ¿no? En su primera película, La Víspera, y luego nos acercamos mucho porque se la musicalicé y bueno, tuvimos una buena relación. Y luego Alejandro, que entró como productor en la unidad de televisión educativa de la SEP, ya estamos hablando de cuando don Jesús Reyes Heroles era el secretario de Educación, claro, ¿no? Y se echó a andar esta unidad de televisión educativa. Alejandro le dijo a Nacho Durán, que era el director de la UTEC, le dijo: oye, pues, ¿por qué no incorporamos a Ricardo? Yo ya trabajaba con Alejandro haciendo los que hicieron nuestro cine, una larguísima serie sobre historia del cine mexicano. Y entonces me entrevisté con Nacho Durán y me ofreció la hechura de esto que nosotros llamábamos entonces Las Décadas, que era una historia del siglo XX, o de la primera parte del siglo XX, llegamos hasta los 60, ¿no? Que se llegó a llamar Siglo XX, la vida en México, ¿no? Y fue una producción que hicimos desde 1983, 84, que se terminó a principios de 85, ¿no? Y ahí yo ya había terminado lo de los alemanes, ya habíamos terminado, ya estaba yo en vías de ver si regresaba yo a la facultad como estudiante de la maestría, pero se dio la oportunidad de irme a España. Y en el 85 me fui a España y estuve prácticamente todo el año de 85 allá. Ya, pues, estaba estudiando lo que después se convirtió en mi tesis doctoral, que fue las relaciones entre las derechas mexicanas y la derecha española. Déjame que paremos un segundo ahí. Que has mencionado muchas cosas por demás interesantes, ¿no? Porque también hablas de un momento de la vida académica que luego hubo una escisión y que te llevó a la fundación del CIESAS, ¿verdad? Exacto, sí. Esa coyuntura de la que nos hablas. Pero también me quedo pensando en, digamos, tu generación, una generación a la que le toca, ¿no? La vida plena, en un momento que la investigación histórica, digamos, reconoce como el inicio de la decadencia del modelo del Estado revolucionario, ¿verdad? Son 70s, 80s, ¿no? Me pregunto, ¿qué conexiones piensas que tiene haber vivido ese momento, ¿no? De transformaciones, de cambio, de necesidad de cambiar el mundo, ¿no? De hacer la revolución, con lo que ha ocupado buena parte de tu investigación y trabajo como historiador, que tiene que ver con la construcción de los estereotipos? Es decir, ¿cómo pensarías esa relación del momento histórico que te toca vivir, ¿no? Y desde allí mirar lo que luego has venido estudiando, ¿no? Que es el discurso cultural del Estado mexicano. Sí. ¿Qué pensarías? ¿Cómo lo...? Mira, yo creo que desde luego está asociado con esta vinculación constante con las expresiones culturales. O sea, el cine, la literatura, la música, la poesía, todo eso
la difusión, la divulgación, todo eso parecía estar escindido del medio académico, ¿no? El medio académico como que no volteaba a ver hacia ese lado, ¿no? Yo, si te cuento, empecé en la facultad, digamos, ya hacia los últimos semestres, empecé a hacer una tesis con el doctor Alberto Ruz Lulier, de los mayas. Yo quería ser mayólogo también, ¿no? En un principio. Mira. Y era sobre la música, la poesía y la literatura, la danza entre los mayas. Y entonces yo escribí prácticamente una tesis, un trabajo, y al doctor Ruz Lulier lo habían nombrado director del Museo de Antropología. Entonces, él estaba todavía en el Centro de Estudios Mayas, en la UNAM, y bueno, teníamos un intercambio distante, pero amable, ¿no? Entonces yo le entregué pues mi primer borrador, que se quedó sobre su escritorio en el Museo de Antropología, y él se fue en una gira a Canadá y murió, ¿no? Él murió fuera de México. Y entonces, pues casi me atrevería a decir que me quedé medio huérfano ahí, claro. Pero tuve la enorme fortuna de que un maestro, Eduardo Blanquel, me adoptó muy rápidamente. Entonces me dijo, qué bueno que ya olvidó las piedras y se viene con los seres humanos, de veras, ¿no? Y entonces él fue el que me llamó para que me interesara yo en la revolución. Y él me puso también en contacto con el Centro de Estudios de Historia de México, con Dumex, donde hice mi tesis de licenciatura. Pero, te digo, ya con los mayas ya andaba yo queriendo juntarlo, pero pues, como que no se podía, ¿no? Y cuando estaba estudiando los zapatistas, me acuerdo que, ya sabes, era como muy importante el programa del Partido Nacional Agrarista, eran muy importantes las propuestas, ¿verdad?, de los artículos revolucionarios y semianarquistas, ¿verdad?, de los zapatistas, claro. Etcétera, etcétera. Todo eso era muy importante. Pero a mí lo que me interesaba eran... Recuerdo que una vez me encontré en un archivo una cosa que me divirtió muchísimo, y era que Palafox, ¿verdad?, que era un lugarteniente de Zapata, pues se rebela en contra de Zapata poco antes del asesinato del propio Zapata, lo expulsan del cuartel, pero lo que contaba esos documentos era, ya sabes que Palafox pues, le gustaba mucho el pan dulce y se comía toda una canasta de pan dulce. Y que además era medio gay, ¿no? Y eso de que medio gay en medio del zapatismo pues era un poco complicado, ¿no? Pero además había canciones y sacaban la guitarra y todo eso. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que se lo mostré así con un enorme entusiasmo ese documento a maestro Blanquel. Y el maestro Blanquel me dice... No, sí, está buenísimo, pero ¿y eso para qué sirve? ¿No? Pero no explica nada. Y le dije, no, claro que sí explica cómo era la vida cotidiana. Ah, es que usted es cotidianólogo, ¿no? En esa época empezaba también este asunto de la vida cotidiana, claro, sí. ¿No? Empezaba también lo de la historia oral, ¿no? El maestro Blanquel era un excelente entrevistador y había entrevistado a Martín Luis Guzmán, ese tipo, pero no le tenía mucha fe a la historia oral, la verdad, ¿no? A él le gustaban los documentos, él era un muy buen documentólogo, claro. ¿No? Y a mí pues como que me gustaba esto, y entonces empecé a ver que desde ahí ya como que me llamaba más la atención esta otra parte, ¿no?, de la propia historia. Nunca dejé de hacer historia política, o sea, la historia de la migración, etcétera, etcétera. Ya cuando estudiamos a los nazis en México y a los alemanes y todo eso, pues de las cosas que me interesaban era, pues, qué hacían en el casino alemán, ¿no? Qué jugaban, cómo le hacían, qué cantaban, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso como que
siempre me llamó la atención. Entonces, te podría decir que si bien la academia empujaba mucho más hacia una visión de una historia política, de una historia económica, ¿no? Esos eran como los dos pilares, ¿no?, de la historia académica, ¿no? A mí me jalaba mucho. Y otra cosa que fue muy importante, se puso de repente de moda, aunque ya estaba desde antes, desde el 68, 69, se puso de moda este asunto de Luis González de la microhistoria. Claro. Entonces, pues lo que había que hacer era también narrar, ¿no? Narrar sabrosamente, ¿no? Meter de repente chistes, ¿no? Hacerlo lo más ameno posible. Contar la historia de lo que pasaba con la aspirina, Eso, ¿no? En el pueblo. Cosas así chiquitas, Claro. ¿no? Sí, sí. Y eso a mí me gustó mucho desde el principio, ¿no? Desde un principio me pareció. Y luego eso también, utilizar las fotos, utilizar el cine, ¿no? Y claro, utilizar las fiestas y utilizar la música y utilizar los corridos, claro. Todo eso, irlo juntando, hasta que me di cuenta, yo creo que me di cuenta un poco tardíamente, pero me di cuenta, porque ya había terminado yo el doctorado, ya había hecho mi estudio sobre las derechas mexicanas y la española, etcétera, etcétera, pero me di cuenta que realmente lo que me interesaba era precisamente estos aspectos culturales. Y fue ahí, en el CICINA, ¿verdad?, prácticamente habiendo terminado mi tesis doctoral, estamos hablando ya de la segunda mitad de los 80s, principios de los 90, cuando me gustó más la idea de el nacionalismo, ¿no? O sea, ya venía con el nacionalismo, digamos, de las derechas, pero de repente me interesó el nacionalismo y me interesó mucho más cómo ese nacionalismo construye, ¿no?, pues cuadros típicos, se preocupa por qué es lo propio de cada lugar, etcétera, etcétera. Y ahí surge, digamos, toda esta vertiente de los estudios estereotípicos, ¿no? Hay una noción justo en tu trabajo que es muy importante, que es la del estereotipo cultural, ¿no? ¿Cómo podrías decirnos qué es un estereotipo cultural y por qué te ha interesado tanto estudiarlo? Mira, porque me interesó mucho porque como es una síntesis, es una especie así como de representante instantáneo, cuando uno dice, ¿no?, México, pácatelas, ¿qué imagen sale? ¿Cuál es la primera imagen que surge, ¿no? Pues surgen, ya sabes, múltiples imágenes, pero hay imágenes que por lo general aparecen. El Popoyelixta, ¿verdad? La leyenda de los volcanes, ¿no? Xochimilco, etcétera, etcétera. Pero el cuadro, ¿verdad?, estereotípico por autonomacia es el charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío. Que déjame decirte, gracias a otro gran maestro que tuve, lo fui trabajando casi clandestinamente. Aurelio de los Reyes, que nos daba clase de historia del cine ya en el posgrado, ¿no?, trabajaba el nacionalismo en el cine mexicano, ¿no? Y entonces él nos decía sus ideas y todo esto, y a mí eso me gustó muchísimo, me pareció que realmente este asunto de la Asociación Nacional de Charros, ¿no?, la construcción de la idea de la China poblana, etcétera, etcétera, que de alguna manera sí está apuntado por el propio Aurelio en sus libros de historia del cine, ¿no? Pero a mí me interesaba ir un poquito más allá, ¿no? Y entonces entender un poco más qué quiere decir ser charro, ¿no? O qué quiere decir ser la china, y por qué poblana, y por qué charro tapatío, y ya sabes, todo Entonces yo sí creo que di una serie de pasos hacia adelante en ese conocimiento, y eso me dio una certeza precisamente en esto que
son los estereotipos. Los estereotipos, para responder a tu pregunta lo más puntualmente, son una síntesis, ¿no? Es una síntesis de muchos elementos, pero que prácticamente terminan en una imagen, ¿no? A veces terminan en un sonido, a veces terminan en un atuendo y terminan también en actitudes anímicas, ¿no? De repente, pues esta cosa de ser macho y fanfarrón, ¿no? Esta idea de ser medio tímida pero coqueta, ¿no? En el caso del estereotipo del indio, por ejemplo, esta cosa de ser humilde pero vivaracho, ¿no? Todo esto me preocupaba cómo se construía, cómo se hacía, ¿no? Entonces, pues claro, se va haciendo, es una construcción, no es un fenómeno que nace de la nada, ¿no? Entonces, para poder hacer una síntesis de un estereotipo cultural, ¿no? Lo que tienen que existir son una serie de factores, ¿no? Que armen una especie de deber ser, ¿no? O sea, para ser mexicano te tienen que gustar las enchiladas. Ahí sí. O para ser mexicano te tienes que emocionar y gritar ajúa cada vez que suenen los primeros acordes de La Negra, ¿no? Para ser mexicano, ¿verdad? Tienes que, pues, ser patriota. Nosotros ya lo sofisticamos mucho, ¿no? Porque ya tiene mucho que ver con el fútbol y cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Hay que irle a la selección mexicana, etc. Entonces, pero en estos procesos de construcción intervienen medios de comunicación, intervienen artistas, intervienen intelectuales, intervienen políticos, intervienen, bueno, hasta economistas, ¿no? Claro. O sea, interviene una gran cantidad de gente y se logra eso, ¿no? También por una multiplicidad compleja, no es tan fácil. Un estereotipo, ¿por qué son distintos los estereotipos regionales, por ejemplo, de los nacionales, ¿no? Y los nacionales entre sí son distintos también, ¿no? O sea, cada nación se va armando de sus propios estereotipos. Nosotros identificamos a los alemanes con tal imagen, o a los franceses con tal imagen, o a los gringos con tal imagen, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho cómo se construía esa imagen de, entre comillas, lo mexicano. Entonces apela a una esencialidad. Digamos, ese es el siguiente paso, ¿no? Claro. Tú has planteado, digamos, que los estereotipos culturales y el discurso nacionalista son una imposición, ¿no? Pero también has dicho que es como en un primer momento, porque luego también hay un momento de apropiación, de reelaboración, es decir, esto que llamamos como un proceso dialógico, ¿verdad? Sí. Y de ida y vuelta. Y de esto. Yo lo he llamado capilaridad cultural o capilaridad social, porque no solamente lo imponen, sino también lo aceptan, y esta imposición absorbe de lo que hay abajo, y esto que hay abajo absorbe de lo que viene. Entonces, no es nada más un decirle, así debes de ser, no, sino así debes de ser porque tú mismo me dijiste cómo eras, ¿no? Pero el que te dice soy yo. Entonces, ese juego que es muy complicado, ¿no? En ese juego está el Estado mexicano, ¿no? Pero también las élites culturales, ¿no? Las élites y también los medios de comunicación. Ahí has conectado también tú, sí, indagando, rastreando, ¿no? La radio, el cine, pero llevándolo al ámbito de la historiografía, donde no son los temas, o no han sido los temas, sí, más socorridos, digamos, por el gremio, que hay que decirlo, es bastante conservador, el gremio historiador, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo, Álvaro, que el hecho de buscar
lo que también hemos llamado las fuentes heterodoxas, que no son las únicas que aparecen en el archivo escrito, sino buscar en textos literarios, buscar en poesía, buscar en el teatro, buscar en el cine, buscar un poco en las consejas, en las tradiciones. Yo creo que ahí me sale un poco una vertiente antropológica, ¿no? Pero también está la vertiente de la pasión por el cine y por la fotografía y por la música, desde luego, ¿no? Entonces, si tú juntas estos elementos como fuentes, los usas como fuentes, entonces se te construye un objeto complejo, claro, ¿no? Y bueno, yo creo que el estereotipo cultural es un objeto complejo, o sea, porque se construye de muchos elementos, pero termina siendo una simplificación, ¿no? Claro. ¿No? Y esa simplificación fue un poco el disparador, ¿no? Claro. O sea, de repente yo dije, ¿cómo se llega, ¿no?, a eso? Y créeme, lo hice muy intuitivamente, o sea, no tenía yo plan para entenderlo, ¿no? Sino empecé a rascar y a ver, y aparecían más cosas y más cosas y más. Y pues sí, intenté hacer esa propuesta, ¿no? De cómo se construyen los estereotipos nacionales de México y luego los regionales, ¿no? Exacto. Justo ahí quería llegar, porque ya nos mencionaste, digamos, tu incursión a la radio, ¿no? Radio Universidad y Radio Educación, ¿no? Pero, digamos, el nombre de Ricardo Pérez Montfort ocupa un lugar destacado en el panteón de la mitología neojarocha, ¿no? Y que tiene que ver con tu participación como parte de un fantástico equipo de Radio Educación en el encuentro de Jarangos de Tlacotalpan. Sí. Finalmente, estereotipos y digamos, un espacio regional donde has reflexionado o donde reflexionaste consistentemente una buena parte de tu vida académica ha sido el sur de Veracruz, la costa de Sotavento. ¿Cómo se dio, digamos, ese romance con la tierra jarocha? ¿O cómo la piensas? Sí. Mira, también tiene que ver con historias personales, ¿no? Y tiene que ver también con estos momentos que hemos platicado. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la colección de discos que tenían mis padres muy melómanos, no se interesaban tanto por la música popular, se interesaban sobre todo por la música sinfónica y por la música académica, ¿no? Pero en esa colección de discos, de repente aparecían algunos discos de música popular, de folclore, de cosas de este tipo. Y recuerdo muy claramente 2 discos, ¿no? Muy claramente, yo todavía los tengo, por cierto. Uno de ellos es el de Andrés Huesca y sus costeños, de Camden R.C.A. Víctor, ¿no? Que me acuerdo que lo oí, yo creo que cientos de veces, ¿no? Me encantaba, me gustaba muchísimo su toque y sus canciones y todo esto. Y otro que se llamaba México Alta Fidelidad, que son las recopilaciones de Raúl Helmer, con el trío Tlaliscoyan, con, ya no me acuerdo, los Huastecos, ¿no? Una buena cantidad de... Pero me acuerdo que ese era también uno de mis discos favoritos, ¿no? Claro. Escuchaba por ejemplo, estas piezas que vengo lleno de contento, ¿no? Es como me gustaba muchísimo. No sé por qué, pero tenía mucho que ver con... Sí. Y me gustaba mucho el son jarocho, ¿no? El son jarocho me gustó desde la infancia. Desde pequeñito. Me acuerdo que desde pequeñito, de escuchar estos discos, y luego tuve la fortuna de que mi familia viajaba mucho,
¿no? Viajábamos mucho con ellos, recorríamos, íbamos a sitios arqueológicos, a lugares, a haciendas antiguas, etcétera, etcétera. Eso les gustaba mucho a mis papás y íbamos mucho con mi familia. E hicimos varias incursiones en Veracruz, y en el sur de Veracruz tenía mi padre un muy buen amigo, Juanito Domínguez Piquet, de Minatitlán, ¿no? Me acuerdo con él. Y allá fuimos a dar, ¿no? Yo debo de haber tenido 8 o 9 años, una cosa así. Y en una de esas fiestas que se dio en Mina, ¿no? Pues escuché un son jarocho que no había escuchado. No sé, mira, yo intuyo que pudo haber sido Don Arcadio, con Noé y tal vez el tacoteno original. Ajá. No recuerdo a Toño ahí, todavía. Pero luego lo recuerdo a Toño porque él venía, bueno, estamos hablando de casi 67, 68, ¿no? Entonces, él aparecía, recuerdo a su hermano Ernesto y recuerdo a su hermano Luis, eso sí. A Toño no me acuerdo mucho porque decía, la mamá de Toño era muy amiga de la mamá de Juanitos Piquet. Creo que eran como parientes. De hecho, son familia. Sí. La familia de Toño por vía materna, si no me equivoco, son Piquet también. Son Piquet o Alor o algo así. Bueno, ¿no? Toño está emparentado, digamos. Con todos. Sí. Pero sí recuerdo que vi ese y estaba yo muy chiquito, ¿no? Pero recuerdo que me impactó muchísimo y que me encantó, ¿no? Y luego, pues ya regresando un poquito después, ¿verdad? Hubo otro momento que sí me atrevería a decir que fue muy importante, y es en Radio Educación apareció, bueno, ya pues por nuestro vínculo con los folcloristas y el CEFOL y todo eso, ya empezó a aparecer ahí esta figura señera de los estudios y de la interpretación folclórica en México, que es el Negro Ojeda, ¿no? Querido Negro Ojeda. Entonces el Negro llevó a un grupo a Radio Universidad que terminó siendo el Viscola, ¿no? El grupo Viscola. José Viscola. Exacto, claro. A José Aguirre Vera, sí, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que los escuché y los estaban grabando y me estaba encantando. Yo ya trabajaba en Radio Universidad en ese momento, ¿no? Luego hicieron un disco de Voz Viva de México, ¿no? Pero, y luego el pandero, y yo decía, qué barbaridad, esto está sensacional. Y dio la casualidad de que en ese momento, empezamos a escuchar que hay que ir a Tlacotalpan, ¿no? Pero no sabíamos muy bien por qué, yo no sabía muy bien por qué. Entonces, de pronto yo tenía una camionetita, ¿eh? Dije, no, vámonos a Tlacotalpan. Entonces, ahí vamos, ¿no? A Veracruz primero, luego bajamos a Tlacotalpan. Todavía había panga, ¿no? Para cruzar el Papaloapan. Estaban ya proyectando el puente, ¿no? Que eso se terminó con Echeverría, si mal no recuerdo. 70 y algo, sí, ¿no? Sí. Pero yo debo haber ido como en el 73, 74, por ahí, ¿no? Y entonces, claro, fui a Tlacotalpan y me encontré a Viscola, me encontré a Varo, ¿no? Varo Silva, que un tipo sensacional, ¿no? A Cirilo Promotor, que era muy calladito, ¿no? Muy reservado, ¿no? Y Andrés, que tocaba un poco la jarana, y Andrés, que era un cábula, ¿no? Un personaje de lo más divertido. Y ahí estuvimos en Tlacotalpan. Ahí conocí también a Humberto Aguirre Tinoco, que ya estaba también promoviendo la Casa de la Cultura. Todo esto es antes. La Casa de Cultura se fundó, si la memoria no me falla, en el 74. Fíjate. Y es la primera Casa de Cultura del país.
la de Tlacotalpa. Fíjate. 74. Fíjate. O sea que más o menos. Por ahí, sí, justo, ¿no? Justo. Por ahí andábamos, ¿no? Sí, Recuerdo que para llegar, parabas en Playa Azul, ¿no? Ahí como En el Playa Don Azul. Odilon Pérez. Y con las mulatas del orégano. Después, No, y una rosa a la tumbada, bueno, ¿no? Una cosa deliciosa. Y Don Sí, Odilon sí, se sí. sentaba contigo y te echaba versos y era divertidísimo, ¿no? Ahí conocí al Vale Bejarano, ¿no? O sea, este tipo de lírica que me pareció sensacional. Yo ya estaba estudiando, ya no sé si estaba entre antropología, no estoy muy seguro, ¿no? Porque sí debe de haber sido 74, 75, te digo, en 74 casi estuve todo el año fuera, pero tal vez debió haber sido 75 por ahí, o chance un poquito antes, no sé, lo tendría que ver con cuidado. Pero ahí realmente empezó mi enamoramiento, porque sí lo fue, con el acontecer jarocho, la música jarocha, el verso y todo esto. Y esto fue un poquito antes de que Enrique Atonal, que estaba en Radio Educación, por instancias también del Negro Ojeda y Teodoro Villegas y todos ellos organizaran el primer encuentro de jaraneros. Yo el primer encuentro de jaraneros fui como espectador, no como gente de Radio Educación, ¿no? Y porque Radio Educación había invitado a Irene Vázquez Valle, había invitado a un músico muy sofisticado, Cepeda se llamaba, muy así, ¿no? Que hacía música, Antonio Cepeda, hacía música prehispánica. Exacto, ¿no? Me parece que también Thomas Stanford. El Negro, el Ojeda, propio Negro, ¿no? Claro. Entonces ellos estaban, y yo me acuerdo de haber visto eso y dije, wow, esto está sensacional. Pero era un desgarriate, ¿no? Porque estaba rete mal organizado todo, ¿no? O sea, se subía gente, no se subía, duraban horas y horas, ¿no? Los músicos en el escenario, y luego no había escenarios, se bajaban y tocaban, era un caos, ¿no? Un desgarriate. Y entonces... Perdón, ahora se pueden escuchar ¿sí? Parte de las grabaciones de ese primer concurso, porque es verdad, porque empezó como un concurso y luego fue un encuentro, sí, ¿no? Pero se pueden ahora escuchar, están en Reeducación en línea y todo. Sí, bueno, está fantástico eso. Y recuerdo que varios de nosotros, ya no me acuerdo, creo que yo fui en esa ocasión más no sé si estudiante, ya no me acuerdo muy bien en qué condición fui, pero me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué lo hacen concurso? No debería de haber un ganador, ¿no? O sea, todos tocan maravillosamente bien. Yo me acuerdo, en esa época todavía también tenía cierto espíritu un poquito más contestatario, entonces me acuerdo que sí, que cuando regresaron y todo lo escuchamos, yo ya estaba en Radio Educación, estaba medio conectándome con Radio Educación, apareció también, el otro que apareció fue Rolando Isita, que era productor entonces, Felipe Oropesa, de Jaltipan, y Graciela, ¿no? O sea, ya se estaban ahí como que armando el equipo que después fue el que durante 10, 15 años organizó los encuentros de jaraneros. Y esto es interesante porque al principio casi no había apoyo de nadie, ¿no? O sea, éramos los que llegábamos de Radio Educación y órale, ¿no? Y entonces tratábamos de conseguir que, pues, conectarnos en la línea de Radio Cosamaloapan. Y bueno, era un desgarre, era bastante complicado y todo eso. Pero en la medida en que lo pudimos ir organizando mejor, ¿no? Los locutores nos apoyaban mucho más, Graciela, Felipe y yo nos organizábamos mucho mejor en la parte de la producción, ¿no? Rolando, creo que todavía estuvo 1 o 2 encuentros más, pero luego se desentendió y nos lo dejó un poco a nosotros, ¿no? Creo que incluso Rolando
renunció a radio, ya no me acuerdo, Sí. no sé, no estoy muy seguro de eso. Pero bueno, entonces empezamos realmente a organizarnos y poquito a poco empezamos a conseguir los apoyos. Entonces, al principio pues era, ya sabes, el presidente municipal, ¿no? Íbamos con las autoridades de cultura del estado, ¿no? Y bueno, nos hacían esperar horas y horas, ¿no? Una cosa así. Pero me acuerdo que cuando realmente nos sentimos a nuestras anchas fue cuando ya debe de haber sido en los 80s, tal vez hasta principios de los 90, por eso te digo que fueron como 15 años, ¿no? Cuando nombraron a doña Ida Rodríguez Prampolini, directora del IBEC, se fundó el IBEC. 87. Sí, ¿no? 87, sí. Se fundó el Instituto Veracruzano de Cultura. Ahí sentimos que ya había apoyo. Claro. Porque además, pues a Gilberto lo habían incorporado también al IBEC, ¿no? Y tenían un grupo sensacional también de gente, Sí, ¿no? Porque sí, estaba también Óscar Hernández. Óscar, ¿no? exacto. El maestro Óscar. Juanita, Exacto. ¿no? O sea, realmente, y ahí, por ejemplo, creo que doña Ida entendió muy claro cuál era el sentido del encuentro de los jaraneros, ¿no? Y nos fue súper bien. Y eso fue un reencontrarse, digamos, con esa sonoridad jarocha que te había encantado desde la infancia. Sí, mira, en el grupo que estuvo en la Peña Móvil tocábamos son jarocho, ¿no? El tilingo-lingo, ¿no? y el jarabe loco y un poco de ostionería, ¿no? Podríamos decir. Pero tocábamos son jarocha, a mí me encantaba el son jarocho y la jarana, y aprendí a tocar un poquito de arpa jarocha también con Héctor Sánchez, el babas de los folcloristas. Él me enseñó las primeras formas de hacer acorde y todo eso. Conseguí un arpa, primero conseguí un arpa en Paso del Toro. Una arpa horrible que estaba toda destemplada y tal cual. Y finalmente, yo creo que el arpa que yo tengo, todavía la que tengo en mi casa, es un arpa que debió haber hecho Andrés Alfonso. Mira. Porque es de una sola pieza, de cedro, ¿no? O sea, es un cedro y tiene como marquetería de la que le ponía. Yo alguna vez le dije a Andrés Alfonso, oye, yo creo que usted hizo mi arpa. No, yo creo que no. Pero yo tengo la impresión de que sí. Una arpa que ahí está y sigue sonando y suena súper bien. Claro. Justo hemos conversado que nuestra audiencia, para ponerla en contexto, ¿no? Se le ha denominado el movimiento jaranero, ¿verdad? A todo movimiento social y cultural de recuperación y fortalecimiento de la fiesta del fandango y del son jarocho, ¿no? Y luego la proliferación de encuentros y festivales que no solo en la región, digamos, no solo en Veracruz, sino en todo el país, ¿no? Y allende fronteras. Exacto. Porque finalmente el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan se ha convertido y se convirtió pues en todo un formato de promoción cultural, ¿verdad? Muy exitoso por lo demás, con todos sus asegúnes que uno le quiera poner. Este movimiento jaranero en los recuentos históricos tiene para mí una década perdida, que es precisamente la década de los 80s. Tú publicaste un libro justo en la transición 80s-90s en el Fondo de Cultura, que se llama Tlacotalpan y la Virgen de la Candelaria, ¿verdad? Y los sones. Y ahí, allí das cuenta precisamente yo lo siento mucho en un tono de crónica de esos años de los cuales se sabe poco, y de pronto aparecen personajes que tuvieron una aparición fugaz, ¿no? en el encuentro
y en el movimiento jaranero, incluso se han perdido de la memoria, ¿no? Sí. Hablábamos de personajes como Montoro, ¿verdad? Sí, Chacaltianguis, en fin. ¿Cómo lees esos textos que tienen un profundo sabor de crónica y que vas dando cuenta de esos ambientes, de lo que ocurría antes de empezar a transmitir y esto? No sé si tenían también estos textos que luego conocimos en ese libro, vínculo con el trabajo que estaban haciendo en Radio Educación. Cuéntame un poco eso. Esos textos, la base de ese librito, son los programas que hicimos regresando, que hacíamos. Pues, una era la transmisión, ¿no? del encuentro. Y también otra cosa que hacíamos era que entrevistábamos a los músicos, a la gente, a los bailadores, etcétera, etcétera. Digamos, sí hacíamos un trabajo un poco de recopilación, ¿no? A los poetas, ¿no? Y entonces, como eso se grababa, eso lo teníamos, recuerdo que nos sentábamos, ya sabes, nos sentábamos con don Arcadio Hidalgo, nos sentábamos con don Guillermo Cházaro, nos sentábamos con Humberto Aguirre Tinoco, pero también nos sentábamos con los músicos, ¿no? O sea, poco con los jóvenes, eso es interesante. Nos fuimos mucho sobre los viejos, ¿no? Y entonces, cuando regresábamos, entonces, pues había que hacer los programas, ¿no? Claro. O sea, porque una cosa era la transmisión, que salía por lo general muy caótica, como eran los encuentros, y los programas teníamos posibilidades de ordenar, de contar, de armar. Y esos textos, ¿verdad?, de esos programas fueron la base de este librito. Y ese librito fue una especie de homenaje a los libros que me sirvieron como base para mis programas de radio en un principio en Radio Universidad, los que sacaba yo todos los domingos de folclore latinoamericano y cosas de ese tipo. Pero estos eran de música jarocha, muy viva, muy activa. Yo te podría hablar de los huaynos en Perú o de las chacareras argentinas y todo eso, pero aquí estaba la materia prima, ¿no? Y yo estaba ahí cerquitita de ellos, entonces yo dije, yo quiero aprovechar esto. Y me acuerdo, ¿verdad?, que yo de pronto dije, pero ¿cómo puedo adornar esto? O sea, ¿cómo puede convertirse realmente en un texto de crónica, pero que recupere el jugo? Y entonces, pues, busqué en el libro de Margit Frank, en los libros de Margit Frank, de las coplas y los versos, estuve buscando, ¿no?, versos relativos a lo que yo estaba platicando y todo eso, y los combiné con los que habíamos recopilado. Entonces es una especie de amalgama, ¿verdad?, de versos sabidos, como suele decirse, pero también de versos del lugar, del momento. Claro. Lo mismo me atrevería a decir que es un poco el texto. El texto ya es es una especie, no está escrito en el momento, sino está escrito a posteriori, un poco como evocación, pero como una evocación de lo que queríamos transmitir en los programas. Claro. Entonces, esa fue la base de ese librito. Y recuerdo haberlo reunido, ¿no? Llegué con Adolfo Castañón al Fondo de Cultura Económica, entonces le digo, oye, tengo este libro, y me dice, está... Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, le estaba yo entregando mi tesis doctoral, ¿no?, que es la de Hispanismo y Falange. Entonces, la de Hispanismo y Falange me dijo, no, sí, esta la tenemos que publicar, y tal, etcétera. Este librito vamos a ver qué... Y salió, ¿no? Salió en los breviarios, y fue de lo más interesante, porque fue un libro que me gustó mucho, me gustó mucho. Claro. Recuerdo que entre mis colegas
que entonces estaba yo trabajando de otras cosas, ¿no? Ya te contaré de eso después. Pero me decían, pero casi no hablas de la Virgen. Y yo decía, pues es que la Virgen es nada más el pretexto, ¿no? Claro. Entonces, sí, ¿no? O sea, y Tlacotalpan es el escenario, la Virgen es el pretexto, pero lo que me interesaba era la fiesta, ¿no? O sea, ¿quiénes hacen la fiesta, ¿no? Claro. Y queda muy bien plasmado en ese libro, ¿no? Sí. ¿Quiénes hacen Sí, la fiesta? lo que Eso, quería yo era, claro. fíjate, había varios, ¿no? Soneros, a los que me gustaba mucho evocar, ¿no? Desde luego el Güero Montoro de Chacaltianguis, me acuerdo que él insistía en que lo que quería era el son auténtico, ¿no? No, o sea, cosas que le interesaba mucho luego, pero también estaba Neftalí, ¿no? Rodríguez. Don Talí, ¿no? Rodríguez, Claro. que era un hombre severo, ¿no? Que era bien difícil sacarle palabras, me acuerdo que lo entrevistábamos y era muy complicado. Pero también estaban Escribano, ¿no? El orejamut. Don Carlos Escribano. Que sí, estaba cohete todo el tiempo, man. Entonces, ¿cómo le hacían? Y además te hablaba en náhuatl, Sí. pero también en español. Mexicano, Y era padrísimo, ¿no? Sí. O sea, hay muchos ahí, muchos personajes a los que yo recuerdo que entrevistábamos y luego que era bien difícil, ¿no? Saber qué estaban diciendo, qué decían, ¿no? Había uno que me encantaba, que tenía una jarana enorme, que le había puesto una moneda de plata así en el ojo de la... O sea, tú te asomabas y ahí brillaba, ¿no? Una cosa así. Él, y que se ponía a zapatear descalzo, ¿no? O sea, había unos personajes... yo traté un poco de también rendirle cierto homenaje a estos personajes, ¿no? Para ir cerrando esta sabrosa conversación, quisiera, digamos, preguntarte sobre tu proyecto de investigación ahora reciente, porque de lo último que conocemos es, bueno, por supuesto, estos 3 tomos sobre Lázaro Cárdenas, ¿no? Un mexicano del siglo XX, ¿verdad? Sí. El tomo, un libro también premiado. Y, hombre, ahí te acarea el huevo, coño. Y también este proyecto tan interesante de Cultura en Venta, ¿verdad? En dos volúmenes, ¿no? Sí. No nos ha dado el tiempo, pero en todo caso conversaremos en otro momento para recuperar también esos trabajos. Pero habiendo hecho estas 2 cosas, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás haciendo, Ricardo? Mira, te cuento rápidamente un pequeño antecedente. Mientras estaba trabajando en el sur del puerto de Veracruz, del estado de Veracruz y haciendo todo esto, tenía yo también una pata metida en el occidente. Y tenía yo la pata metida en el occidente porque había yo trabajado en Pátzcuaro en algún momento y me había encontrado con el archivo de Francisco J. Mujica y ese lo trasladaron al Centro de Estudios Históricos Lázaro Cárdenas, AC. Y su director, Luis Prieto Reyes, me empezó a jalar hacia allá, ¿no? Entonces, todos los años, así como iba yo a Tlacotalpan en febrero, en octubre, noviembre, iba a Jiquilpan a las Jornadas de Occidente. Entonces, de ahí nació, digamos, toda otra vertiente del cardenismo, de estudiar el cardenismo, ¿no? Pero también eso está ligado al asunto de la cultura popular. Durante los años 30 hay una efervescencia de cultura y de reconocimiento de la cultura popular mexicana enorme, ¿no? Pero bueno, eso tal vez es el tema de otra conversación. Pero ahí estaba esa pata metida también, o sea, una pata en Oriente y otra en Occidente, ¿no? Entonces trataba yo de balancearme entre las dos. Y este trabajo de la cultura en venta fue un trabajo que tuvo mucho que ver ahí mi esposa, Ana Paula de Teresa, que siempre quiso que trabajáramos juntos, ¿no?
ya habíamos trabajado juntos en una región de ella, que ella estudió muy ampliamente, muy a fondo, la región de la Chinantla, que además es colindante, ¿no? Con el sur de Veracruz. Frontera ¿no? con Sotavento. Exacto, ¿no? Entonces ahí me sentía yo muy cómodo también, ¿no? Cuando llegábamos, por ejemplo, a Tuxtepec, que todavía es Oaxaca, pues es una Oaxaca jarocha en el fondo, ¿no? Entonces hay fandangos ahí. O Loma Bonita, ¿no? La ciudad de las tres mentiras, ¿no? Loma Bonita, pero de Loma Bonita, pues te vas derechito y llegas a Cosamaloapan y de ahí a Tlacotalpan y de Alvarado. O sea, sigues el río, ¿no? Entonces, en el fondo. Entonces es una región que digo, está muy cerca de mi corazón y trabajamos, Ana Paula y yo, muy intensamente en esa región, pero era su proyecto. Entonces, de pronto decidimos, ¿sabes qué? Vamos a meter un proyecto juntos. Y fue precisamente de Cultura en Venta. Y este proyecto fue también con estudiantes, con colegas, etcétera, etcétera. Fue un proyecto colectivo que lo que trató de entender es cómo se construyen precisamente los factores que pueden mercantilizar las expresiones culturales. Ese es un poco el... ¿Por qué se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿No? A partir de... Y entonces son ejemplos de estudios, etcétera, etcétera. Ese es digamos, el meollo de estos dos trabajos, que realmente me gustó mucho porque los pudimos terminar bien, ¿no? Bastante bien, muy a contracorriente también, ¿no? Y para contestar, si quieres para finalizar, ¿en qué estoy ahora? Mira, primero estoy tratando de descansar del cardenismo, descansar de la cultura en venta, ¿no? Y lo que quiero es recuperar un viejo proyecto que yo creo que va a ser, yo ya soy una persona mayorcita, puedo pensar en que un proyecto de 10 años más tal vez va a ser el último proyecto que yo voy a hacer. Y es un proyecto que está en el origen de los estudios de los estereotipos, ¿no? Y me interesa documentar y estudiar e interpretar el valor o la construcción y la formación como piezas de valor cultural, estos estereotipos a la hora de enarbolar el nacionalismo latinoamericano, ¿no? O sea, cómo en prácticamente todos los países latinoamericanos y probablemente en todos los países del mundo, pero en América Latina eso es donde me interesa, surgen precisamente estos estudios del folclore que le dan contenido al discurso nacionalista. Eso es lo que nos hace diferentes, pero al mismo tiempo iguales, ¿no? Entonces, creo que este proyecto, ¿verdad?, es el proyecto con el que concluiré probablemente todo este proceso. Muchas gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ti. Ha estado muy sabrosa la plática. Te la agradezco a ti. Y lo logramos. Sí, lo logramos finalmente. Bueno. ¿Y te veremos pronto en Veracruz? Ojalá. Me encantaría. Álvaro, regresar a Veracruz para mí siempre ha sido una enorme emoción. Cada vez que puedo, me doy una vuelta. Hace 2 años y medio que no he podido ir a Veracruz y me muero de ganas de regresar. Vamos a invitarlos a Ana Paula y a tía, y familia, y nietas y nietos a que vengan. Sería sensacional. Muy bien, gracias.